Hola a todos, bienvenidos nuevamente al estudio de la Palabra de Dios en el libro de Proverbios. Nuestra serie se titula Perfiles de Proverbios y hoy tenemos la lección número 4. En el estudio anterior vimos la primera parte que la hemos titulado Oír para huir, o oír y huir, pero hoy lo vamos a decir Oír para huir, porque tendremos la segunda parte que titulamos Oír para volver. Y esto es un complemento que surge del estudio anterior en el capítulo 1 de Proverbios, y el pasaje de hoy será de versículo 20 al 33. En este pasaje vamos a observar una invitación muy especial, particular. La llamamos la invitación de la sabiduría. Y en este pasaje, con esta descripción del contenido, vamos a ver 6 características de la invitación de la sabiduría. Las presentamos ahora, las 6. En primer lugar, su compasión. Clama. Eso es lo que dice la palabra de Dios en Proverbios. Su reprensión es una pregunta. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Su ruego, volveos. Y de ahí viene quizás el título, oír para volver, volveos. En cuarto lugar, su lamento. No quisisteis. Desechasteis. Su juicio, en quinto lugar. ¿Qué dice la Escritura que vamos a leer ahora? Destrucción, tribulación, angustia. Pero termina en sexto lugar esta característica, la invitación de la sabiduría, su promesa. Vivirá, descansará sin temor. Entonces entremos en el tema de hoy, en la primera característica de la invitación de la sabiduría, su compasión. Y leemos desde versículos 20 al 21. Y observen estas palabras en el versículo 20. Clama, alza su voz. En el 21 vuelve a repetir, clama, dice sus razones. Leemos en los versículos completos. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión. Los principales lugares de reunión, dice otra versión, las esquinas de las calles concurridas. Y sigue el versículo diciendo, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones o sus discursos. Repetimos estas palabras. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. Y vino a mi memoria, mientras preparaba el estudio bíblico, un himno. En el himnario es el 101. Dice así, preste oídos el humano a la voz del Salvador. Regocíjese el que siente el pecado abrumador. Ya resuena el evangelio de la tierra en ancha faz y de gracia ofrece al hombre el perdón, consuelo y paz. Y cuando leía, la sabiduría clama en las calles, alza la voz en las plazas, en los principales lugares, clama, dice. La respuesta debería ser, preste oídos el humano a la voz del Salvador, a la voz de la sabiduría. ¿Y por qué decimos la voz de la sabiduría reflejada en el Señor Jesucristo? Porque este versículo 20, donde se ve la sabiduría que clama, puede ser contemplada como personificando a nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Hay una
porción en 1 Corintios capítulo 1, versículo 30, donde Pablo escribe a esta iglesia y dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, y ahí está la palabra, sabiduría, justificación, santificación y redención. Repito, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Cristo, sabiduría de Dios. Si la sabiduría anuncia el más puro carácter moral, entonces su cumplimiento perfecto es Cristo. Por eso aquí podríamos decir, en este contexto, sabiduría es proyectando a Cristo, y Cristo es sabiduría de Dios. Pensando en esta verdad y esta característica, su compasión clama. Pensemos en esta sabiduría personificada en Cristo. Venid a mí, venid a mí. En verdad os digo, todo el que oyere, de cierto os digo. Este es el clamor del mismo Señor Jesucristo en su ministerio terrenal y que quedó registrado en la palabra de Dios. Para el pueblo de Israel era la palabra del Creador y el Altísimo Dios, el soberano, que habla para que anden ellos y andemos nosotros en el camino de la sabiduría, su compasión. Y vemos el testimonio de los evangelios, y cuando vio las multitudes, tuvo compasión de ellos, porque las vio descarriadas como sin pastor, y así fue nuestra vida hasta que encontramos al Salvador. La segunda característica, su reprensión, la invitación de la sabiduría, su reprensión. Y el versículo 22 dice una pregunta: ¿hasta cuándo, simple, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. ¿Hasta cuándo? Simples, burladores, insensatos. Son tres categorías muy típicas del libro de Proverbios. Los simples no entienden la sabiduría. La palabra aquí en hebreo para simples es mantenerse abierto o de mente abierto. Los simples se dejan influenciar fácilmente, aman la simpleza. Son influenciables para el bien o para el mal, pero en este contexto es todo para el error y para el mal. Se dejan arrastrar por las ideas de otros. Son muy ingenuos. Son víctimas del engaño de hombres malvados. No entienden la sabiduría. Los burladores menosprecian la sabiduría. Se deleitan en la impiedad. Se burlan del puro de corazón. Se glorían en la venganza. No hay nada sagrado para ellos. Se complacen con la humanidad corrompida. Muchos de nosotros hemos soportado esa burla por no ser de la corriente de este mundo. Hasta nos ven como extraterrestres, pero en un sentido debería ser: somos ciudadanos del cielo en la tierra. Y hay burla por esto. Los insensatos luchan contra la sabiduría. Así que repetimos, los simples no entienden la sabiduría, los burladores menosprecian la sabiduría, los insensatos luchan contra la sabiduría. Son enemigos de la sabiduría de Cristo. Son enemigos de Cristo mismo, de Dios mismo. Aman las tinieblas más que la luz, aborrecen lo verdadero y eterno. Son testarudos en su ignorancia. Y tenemos que caminar y vivir con ellos en nuestro estudio, en nuestro trabajo. Pero Dios es fiel para darnos
un corazón con entendimiento de la verdad. En tercer lugar, su ruego. Volveos, y acá está el corazón del centro de este tema. Oír para volver, volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, os haré saber mis palabras. Aquí puede haber dos interpretaciones. Derramaré mi espíritu y os haré saber mis palabras. Pueden ser para los rebeldes una palabra de juicio, mi espíritu contra esa maldad. Pero también está proyectado y reflejado a una verdad del Nuevo Testamento que podría ilustrar este contexto. El Señor Jesucristo prometió que iba a enviar su Espíritu y Él nos enseñaría todas las cosas. Una de estas dos inclinaciones. El contexto es más pensando en lo errado, en lo malvado. La sabiduría invita, pero no obliga. Volveos, volveos. Se mezcla con la misericordia y la compasión. El que oye es responsable, es una advertencia. Y tiene que asumir la responsabilidad de su actitud frente a la verdad. La sabiduría apela a la voluntad y la razón. Eso me hace pensar en un versículo de la palabra de Dios en Isaías capítulo 1, 18, donde leemos: venid ahora y razonemos, dice el Señor, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, como blanca la lana quedarán. Venid ahora y razonemos. La conversión, volverse, es la voluntad del hombre. La regeneración, la transformación, es la obra del Espíritu. Y en San Juan capítulo 14, cerrando este concepto, versículo 26, el Señor mismo dijo: mas el Consolador, el Espíritu a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Su ruego, volveos. Así que la invitación de la sabiduría, ya vimos tres características: su compasión clama, su reprensión, ¿hasta cuándo?, su ruego, volveos, y ahora el cuarto lugar, su lamento, no quisisteis. Versículos 24 al 25. Por cuanto llamé y no quisisteis oír. Extendí mi mano, observen, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. El rechazo a la sabiduría es el rechazo a la súplica de la gracia, y esto tiene un final terrible. Jesucristo pronunció este concepto desde el monte de los olivos, cuando manifestaba: no quisisteis oír. Y en Mateo 13 dice él: por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, oyendo no oyen, ni entienden. Porque hay aquí un lamento. No quisisteis, desechasteis, rechazasteis. Su invitación es rechazada, su mano menospreciada. Observen esto, qué feo es cuando alguien extiende la mano para suplicar algo y uno da vuelta la cara. A veces ese cuadro de alguien que pide ayuda y uno da vuelta la cara. O alguien que extiende la mano para saludar y se da buena vuelta y deja plantado. Menosprecio. Su consejo no es valorado y su reprensión no es aceptada. El resultado de todo esto produce una dureza del corazón, y esa dureza del corazón nos lleva
a su juicio, el versículo 26 al 32, donde aparece destrucción, tribulación y angustia. Leemos el versículo 26. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere los que teméis. Los que están temiendo se va a venir encima de ustedes. Y este reír no es un reír irónico, burlón, es algo figurativo. Los burladores se ríen, no es la burla del Señor, de Dios, es figurativo, que van a darse cuenta de la verdad, pero tarde. Cuando viniere como una destrucción, lo que teméis, vuestra calamidad llegare como un torbellino, como un tornado, como uno que arrasa. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Y aquí paro un instante para recordar el cuadro que se relata en el Evangelio. El rico en el infierno. Mira el seno de Abraham. Por favor, sácame de aquí. Mójame la lengua en este lugar de tormento. Vaya alguien a predicarles a los míos para que no vengan a este lugar. Pero no responderá y no hallarán lo que buscan. Versículo 29. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Acá está la razón. Ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Qué cuadro terrible cuando hay tanta advertencia. A los malvados, tarde o temprano, les sobreviene aquello de lo cual temen. Tiene graves consecuencias rechazar el llamado misericordioso de la sabiduría de Cristo, de Dios, de su palabra. Mirando la crucifixión, los horrores de la crucifixión explican y demuestran la profundidad de los horrores de la perdición. Jesucristo padeció las calamidades de la cruz, pero el enemigo tendrá sus calamidades que vendrán desde el trono santo de Dios. Por último, su promesa. Y esto es maravilloso, que la invitación de la sabiduría tiene promesa. Versículo 33, mas el que me oyere habitará confiadamente, vivirá tranquilo, sin temor del mal. Oyere en el Antiguo Testamento, esta palabra hebrea, muchas veces se traduce por obedecer, obediencia. El que me oyere habitará confiadamente. Dios cambia el carácter, no las circunstancias. Su promesa es dar confianza. Y vimos ya en el versículo 23 que su espíritu regenerador nos hará entender su palabra. Por eso el versículo dice claramente, el que me oyere habitará confiadamente. Me vienen las palabras del Salmo 19, 7. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma, convierte el alma. El testimonio del Señor es seguro, es fiel, que hace sabio al sencillo. 3 reflexiones finales de 3 preguntas para que quedemos meditando sobre este pasaje nuevamente si queremos leerlo. 3 preguntas. ¿Qué voces escuchamos? ¿Quiénes nos están influenciando? Y también nosotros, ¿a quiénes estamos influenciando y cómo? ¿Para bien o para mal? Que la palabra de Dios
nos haga reflexionar. Y termino leyendo una estrofa más del del himno 101. Vengan todos los que sufren, los que sienten hambre o sed, los que débiles se encuentran de este mundo a la merced. En Jesús hay pronto auxilio, hay hartura y bienestar, hay salud y fortaleza, cual ningún otro puede dar. La invitación de la sabiduría es la invitación de Cristo. Dios te bendiga.